Gracias, senador. Pues muy buenos días, director. Muchas gracias por estar aquí en esta comparecencia. Y me parece que el tema de salud es el tema más sensible para la población. Es el que más preocupa. Si no hay salud, no hay economía, no hay desarrollo, no hay educación. Y por eso creo muy relevante el poder tener respuestas a algunos temas que cuando yo veo la exposición, la verdad es que me emociona pensar que tenemos un instituto de salud con esta calidad. Sin embargo, yo tengo algunos cuestionamientos y sin duda una de las más grandes aspiraciones en materia de salud pública en nuestro país es precisamente la cobertura nacional. Y en esta materia, el sistema, el subsistema que tiene más derechohabientes es precisamente el IMSS. Sin embargo, me parece que es relevante mencionar que no es lo mismo la afiliación a la cobertura. Nos han mencionado, y ayer también el doctor Narro nos comentaba de cómo ha crecido la afiliación al IMSS, sin embargo, no es sinónimo de cobertura. Es decir, no es suficiente estar afiliado, puesto que no se refleja en muchos casos en atención de salud. Y creo que el gran reto precisamente para México es avanzar en la homologación de los servicios de salud de los diferentes subsistemas. Recientemente un funcionario del sector salud nos comentaba que un niño que nace con una cardiopatía, por ejemplo, puede tener hasta 8 veces más posibilidades de vivir naciendo en determinado hospital que naciendo en otro, ambos del sector público. Y cuando veo también la presentación sobre la digitalización de los servicios, yo tengo ciertas diferencias por la información que nos dan los usuarios, los ciudadanos todos los días. Por ejemplo, si una persona fue el 4 de septiembre, a sacar una cita en ortopedia, le dijeron que regresara a finales de diciembre, porque no había agendas todavía del 2019, en septiembre. Luego, si es en especialidades, dijo, si bien en especialidad no hay citas en línea, si la cita se saca a las 6 de la tarde, hay que llegar a la 1 de la tarde para que se atienda. Y son casos del último mes o de los últimos 2 meses. Tercero, si se va a medicina familiar, pues hay que llegar también, dijo, tienes que estar a las 10 de la mañana, la asistente del médico llega a la 1:30 y para que entonces después de la 1:30 puedan estar recibiendo la atención en medicina familiar. Pero además, si es la primera vez que se va al IMSS y la cita se tiene a las 5, llegas a las 4:30, la atención se da aproximadamente a las 8 de la noche. Entonces, y estos son casos reales, son casos del ciudadano todos los días, y entonces como que no me checa la información y los avances que se puedan tener con la realidad de lo que sucede en las clínicas, o no sé si sea en provincia y aquí en la Ciudad de México pueda ser diferente, pero sí creo que es importante el poder atender, y más todavía porque pues se ha hablado y de repente surge un poco como el rumor o la propuesta que han dado en el ambiente, que consiste en fusionar al IMSS con el Seguro Popular. Y aquí es donde surge mi pregunta, que ¿cree usted que esta fusión del IMSS con el Seguro Popular es una propuesta plausible, que es viable técnicamente, operativa y financieramente, si tienen la suficiencia para poder atender, y si recomendaría avanzar en este sentido? Ahora bien, he trabajado la agenda de conciliación de vida laboral y familiar y me dio mucho gusto que en marzo del año pasado, si mal no recuerdo, se publicó un acuerdo donde las empresas podían instalar guarderías en los centros laborales a cargo de las cuotas del IMSS, dado que el IMSS no tenía la capacidad suficiente en sus guarderías. Por lo que me gustaría saber de ese momento en que se publica el acuerdo,
cómo se ha promovido en los centros laborales este mecanismo para la atención de los menores y cuántas empresas han adoptado este modelo para poder tener dentro de los centros laborales la guardería. Y por último, no sé si usted sepa que aquí en el Senado, todo el personal que colabora con los senadores y las senadoras no cuentan con seguridad social ni con servicio de salud. Y me parece que es muy grave porque donde se elaboran, se aprueban las leyes, pues somos los primeros con no cumplir un derecho fundamental para los trabajadores. ¿Qué propuesta tendría el IMSS para que en determinado momento había una figura que era lo del seguro voluntario? Si usted recomendaría al personal que elabora en el Senado que adquiriera su seguro voluntario para poder contar con el servicio de salud. Fueron varias preguntas, pero confío en que se tendrá respuesta. Y por último, perdón, lo de el acceso a los expedientes clínicos. Pareciera que las instituciones o los subsistemas de salud son dueños de la información de los pacientes. Y entonces, si se quisiera tener una segunda valoración de análisis, hay que pagar porque, aunque pidan los resultados, los análisis, no tienen derecho a obtener su propia información. Ahora sí, son todas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Alejandra Noemí Reynoso. Le pediríamos su participación a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez.